Buenas noches, hoy es lunes 18 de mayo del 2020 y vamos a dar clase nueva. Vamos a seguir con las tablas dinámicas, pero ahora vamos a aprender a hacer tablas con dos variables. Habíamos visto una sola variable y ahora vamos a ver qué pasa cuando queremos hacer una tabla con dos variables que también se le llama cruce de variables o cruce, una tabla de dos variables. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestras variables, qué tipo de variable es, cuáles son las respuestas que tiene cada variable y cuántas son las respuestas que tiene cada variable. Eso es importante para poder manejarnos adecuadamente con las tablas dinámicas de dos variables. Bien, continuamos. Aquí tenemos que en esta base de datos las variables son sexo, edad, materias matriculadas, tiene pasisalvo, paga en matrícula, monto de morosidad. Todas esas variables las colocamos en una columna y la denominamos variables. Luego vemos el tipo de variable. El sexo es una variable cualitativa porque es una cualidad, el sexo no puede ser medido. El sexo es identificado. La edad es cuantitativa, ya que para poder saber cuántos años tenemos que recurrir al instrumento que es el calendario. Luego está las materias matriculadas, que es una variable cuantitativa discreta, y vamos que podemos tener 0, 1, 2, etcétera, materias matriculadas. Pase y salvo es cualitativa, ya que su respuesta es sí o no, es una cualidad. A este tipo de variable cualitativa se le llama dicotómica. Al sexo también se le llama dicotómica. Pago de matrícula es una variable cuantitativa ya que se trata de dinero, así como morosidad. Estas dos son cuantitativas continuas, porque el dinero tiene partes fraccionarias y por lo tanto se considera una variable continua. La edad también es una variable continua siempre y cuando establezcamos, digamos que edad exacta es una variable continua. Pero si hablamos de edad en años cumplidos es una variable discreta. ¿Cuáles son las respuestas de cada una? La respuesta del sexo es masculino y femenino, son dos respuestas. La de edad es de 18 a 27, son 10 respuestas. Las materias matriculadas son 6 respuestas, del 1 al 6. El pase y salvo, 2 respuestas. Pago en matrícula va de 28 a 62 dólares, son 32 respuestas. Pago de morosidad va de 10 a 40 dólares y son 30 respuestas. Veamos. Vamos a hacer las siguientes tablas dinámicas dobles. Vamos a hacer la tabla dinámica del sexo versus el pase y salvo vamos a hacer el sexo versus materias matriculadas vamos a hacer el sexo versus la edad vamos a hacer el pase y salvo versus
materias matriculadas, y vamos a hacer el paz y salvo versus morosidad. Bien. Como vamos a hacer 5 tablas dinámicas, lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestra base de datos. En este caso son 100 personas. Seleccionamos las columnas incluyendo sus etiquetas, que es el nombre de las variables. Vamos a insertar tablas dinámicas. Aquí refleja el área seleccionada. Vamos a hoja de cálculo existente, pisamos el área blanca, seleccionamos una celda en blanco y damos a aceptar. Bien, una vez que hacemos la primera, esta nos sirve para hacer las otras 4 de manera práctica. Vamos a copiar, nos colocamos en otra celda en blanco, vamos a pegar y repetimos la acción. Algo pasó, vamos para atrás. Bien, aquí tenemos la tabla dinámica, vámonos de nuevo. Ya sé cuál fue mi error, disculpen, tenemos que sombrear toda la tabla dinámica. Ahora sí, vamos a copiar, vamos a pegar, ahora sí, hasta que no se marquen estos puntos, no quiere decir que el elemento ha sido copiado. Pegamos, ve cómo se aparece la columna de tablas dinámicas del otro lado. 2 más. Bien, ahí está. Vamos a empezar quitándole el sobresalto que sale aquí, apretando la tecla escapar. Nos ubicamos en la primera tabla y vamos con nuestra primera tabla, que es sexo versus paz y salvo. Bien. En la fila y en la columna vamos a colocar las variables en este orden. En las columnas se coloca la variable con la menor cantidad de respuestas posibles. Y en la fila se coloca la variable con la mayor cantidad de respuestas posibles. Bien, en este caso, sexo y paz y salvo, ambas, vamos a resaltar aquí, ambas tienen la misma cantidad de respuestas, 2 respuestas. Bien, entonces, viene la pregunta, ¿da igual que la ponga en la fila que en la columna? No. En este momento, no da igual. ¿Por qué no da igual? Diera igual si no estuviese la variable sexo, pero la variable sexo está aquí. Cuando la variable sexo está en juego en una tabla, el sexo debe ir siempre